Bien, continuando con este segundo segmento de esta primera clase de fisiología muscular, nos vamos a empezar a adentrar en lo que es la estructura molecular de lo que son los filamentos que componen este tejido, ¿sí? Estas moléculas son la actina y la miosina que conforman los filamentos finos o gruesos, o no, y gruesos. Ya vamos a ver cuáles son cada uno a medida que avancemos en la clase. Siempre que hablamos de estos filamentos, tengan en claro que son proteínas, ¿sí? Tanto la actina como la miosina. Esto ya lo venimos viendo, esperen que de nuevo selecciono puntero. Las zonas y las bandas, ¿sí? Línea Z, entonces todo lo que está entre dos líneas Z forma el sarcómero, que era la unidad funcional. ¿Sí? Acá tenemos un esquema de un filamento de actina, que si se fijan tienen muchas más proteínas anexadas, y la miosina. Bandas claras o I y bandas oscuras o A, también es otra forma de llamarlas, ¿sí? Bandas claras y oscuras tiene que ver por si reflejan o no la luz, si son isotrópicas o anisotrópicas. Con que sepan filamentos delgados, gruesos, actina, miosina, estamos perfectos. Bien. No se asusten con esta imagen, ¿sí? Esto ya lo vimos la clase pasada. Acá vamos como ampliando, poniéndole zoom, un esquema más ampliado, sí que también un poquito yo se los mostré en la parte anterior de la clase. Y acá para un lado y para el otro tenemos la miosina y la actina, ¿sí? Vamos a ver si fíjense acá la estructura de la miosina, cómo se pone, están ancladas a la línea M, y fíjense que tiene diferentes estructuras. Tiene una cola larga, ¿sí? Una región de bisagra y unas cabecitas globuladas. A la línea M están unidas las colas de las miosinas, con lo cual sus cabecitas, ¿sí? Si se fijan, están hacia los extremos de este filamento, para un lado y para el otro. Y acá lo que tenemos es la actina, que tiene muchas otras proteínas accesorias que se van enrollando una sobre otra como una doble hélice. Bien, esto acá para que lo tengan un poco con más detallecito, ¿sí? Esto que es son dos cadenas proteicas que se enrollan sobre sí mismas formando la cola de la miosina. Esta cadena de proteínas adquiere una forma globular en su extremo y forman las cabezas de la miosina. ¿Cómo está compuesto? Sí, son 6 cadenas polipeptídicas, 4 livianas y 2 pesadas. Las 2 pesadas son las que les dije recién que se enrollaban sobre sí mismas y se repliegan en la cabeza. Y tienen adosadas estas estructuras acá 4 cadenitas livianas que ahora les voy a contar cuáles son las funciones, ¿sí? Acá lo tienen. Estas 4 cadenas livianas son 2 por cada cabeza. Si una tiene o lo que crea es afinidad, como les dice acá, por la actina. Este pedacito verde de esta cabecita y el verde de esta cabecita va a ser lo que tiene afinidad, y cuando haya calcio y llegue un estímulo que despolarice esta célula, se una a la actina, ¿sí? Para empezar a tironear de la misma. Y esta segunda cadena liviana, que tenemos una también en una cabeza y otra en la otra, lo que tiene sí es un sitio para que se le una el ATP. Tiene una función de ATPasa, ¿sí? Que haya contracción requiere energía y esa energía la va a aportar el calcio, ¿sí? Y el ATP se va a unir o va a interactuar con esta zona de la cabeza de miosina. Entonces, 2 cadenadas que se enrollan entre sí y en uno de los extremos se globulan y forman esta cabecita. Y las 4 livianas, 2 que generan afinidad por la actina y 2 que tienen afinidad por el ATP y tienen una función de ATPasa. Bien, este lo saqué de otro libro, es una imagen nueva, la estoy viendo por primera vez junto con ustedes, pero no tiene mucho más detalle, sí, que lo que ya les dije, pero lo tienen en castellano a diferencia del anterior. Y está buena esta imagen porque se ve bien cómo la miosina se dispone como ramilletes, ¿sí? Estos serían las flores
y hacia el centro los ramos o los cabos de esas flores. Bien, acá para nombrarles un poquito más de las partes, tenemos la cabeza, el brazo, que es la zona que une la cabeza con la cola de esta miocina. La cabeza y el brazo forman los puentes cruzados. Los puentes cruzados bien tienen que ver con la miocina, pero tienen la función de bisagra. Esta cabeza se mueve hacia adelante y hacia atrás, y ese moverse hacia adelante y hacia atrás, cuando esté unido a la actina, va a ser lo que la va a ir traccionando y va a hacer que las líneas y las bandas se vayan achicando de ese sarcómero. La cola y el cuerpo. El cuerpo está formado por el conglomerado de muchas colas de esa miocina. Y la bisagrita que ya les dije. Eso, todo lo que tiene que ver con la miocina. La actina. La actina tiene muchos componentes. La actina, tenemos la actina principalmente, así como una doble hélice. Y también tenemos la tropomiosina y la troponina. Bien. Acá tenemos esta imagen donde se ven esto que sería como un collar de perlas que se enrolla uno sobre otro, son las actinas. Las actinas son unas proteínas globulares, ¿sí? Actina G, se llama, de hecho. Sobre la actina tenemos, acá está esquematizado, ¿sí? La tropomiosina. La tropomiosina lo que tiene es esta forma, ¿sí? Y lo que se dice que hace es cubrir 7 sitios activos. ¿Qué son estos sitios activos? Yo recién les dije que la miocina, una parte de la cabeza, tenía afinidad por la actina. Bueno, estos sitios de afinidad están debajo de esta tropomiosina. ¿Qué quiere decir? Que si esta tropomiosina no se corre de este lugar, la miocina nunca se va a poder unir. Entonces, ya vamos a ver en la próxima parte de la clase qué es lo que hace que esta tropomiosina se corra del lugar y queden expuestos esos sitios activos de la actina para poder interactuar con la miocina. Y tenemos acá, ¿sí?, la troponina. La troponina tiene 3 subunidades: troponina I, troponina C y troponina T. La troponina T, ¿sí?, es lo que genera afinidad de la tropomiosina con la troponina, es decir, hace que esta troponina se pueda unir a este filamento amarillo, es decir, acá en esta imagen, que esto verde, que es la troponina, esté pegadito a esto azul, que es la tropomiosina. La tropomiosina, perdón, la troponina C. La troponina C tiene afinidad por el calcio. Yo les vengo diciendo que, por ejemplo, en las cisternas terminales, en el retículo sarcoplásmico, se almacena calcio, que es un elemento fundamental para la contracción. ¿Por qué? Ya vamos a ver que hay un estímulo que hace que ese calcio se libere, salga de esa cisterna terminal, y ¿qué va a hacer? Va a venir acá. ¿A dónde? Al sitio de unión o afinidad que tiene esta troponina C. Que esta troponina C tenga afinidad por el calcio va a hacer que el calcio que se libera en una contracción venga, se una acá. ¿Y qué va a hacer esto? Que el calcio se une a esta troponina C va a hacer que esta tropomiosina que yo les dije que estaba cubriendo hasta 7 sitios activos se corra, se desplace del lugar. Como la tropomiosina se desplazó del lugar, quedaron expuestos los sitios activos de la actina. Quedaron expuestos los sitios de la actina, la miosina puede empezar a unirse a ellos y empezar a traccionar uno a uno. No se preocupen que yo ahora después les voy a adjuntar, les voy a dejar un link de un videito porque por ahí viéndolo es mucho más sencillo de entender. Y la troponina I tiene afinidad por la actina, es decir, este cemento verde hace que toda esta estructura se pegue a la actina, ¿sí? Para acordárselas, acuérdense de las iniciales: troponina T, tropomiosina, troponina C, calcio, y la única que no tiene la inicial es la troponina I, piensen en actina, ¿sí? Y piensen que son como cementos. Uno une, la troponina es como un elemento de unión, une troponina con calcio, troponina con tropomiosina y troponina con actina, ¿sí? Bien, a ver.
Este diagrama está bueno, es nuevo también para mí. Tenemos moléculas de actina G, ¿sí? Fíjense, además me encanta este esquema porque está como un collarcito de perlas de fosforitos, que acá les marca los sitios de unión con la miosina. Se unen varias actinas G y forman la actina F, ¿sí? F de filamento, G de glóbulo. Tenemos el collar de perlas enrollado. A esta estructura básica se le suman la tropomiosina, que miren acá qué lindo que está diagramado, está tapando los sitios de acción, y la molécula de troponina, que se une una por cada uno, ¿sí? Y tenía los 3 sitios activos. Además de estas que son las proteínas principales para la contracción, yo les hablé la vez pasada que teníamos proteínas accesorias. ¿Cuáles son estas proteínas accesorias? Por ejemplo, la titina, ¿sí? Que ahora se las voy a mostrar. Acá lo que tenemos es este recuadro ampliado, pero está exactamente lo mismo que venimos hablando, pero se agrega un detalle más. Acá vemos la nebulina. La nebulina, al igual que la titina, es una proteína que da sostén a esta estructura. ¿Y qué es el sostén que da? Si se fijan, es este cablecito alrededor del cual la actina F se va enrollando, ¿sí? Le da sostén a ese collar de perlas para que no caiga. Entonces, la nebulina es una proteína accesoria de todo esto que le da sostén a la actina. Acá les dejo una filmina así para que tengan los datos si los quieren escritos. Actina, doble cadena F, tiene sitios para actina G, donde se une el ATP, proteína de actina G, perdón. Uno de los extremos está unido al disco Z. Tropomiosina, cubre los sitios activos, que tapa 7, y la troponina con sus 3 subunidades. Proteínas entonces accesorias, titina y nebulina. Sí, nebulina ya se los dije, fíjense, acá está bien clarito, uno de los extremos se une a la línea Z, el otro está libre. Y la nebulina, sí, es la que une, va de disco Z a disco Z y une el filamento de miosina a toda esta gran estructura. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo ahora también un video donde van a ver esto del desplazamiento de los sitios de acción.